Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el sector de convenciones, congresos y eventos corporativos. ¿Cuál es el desempeño de este mercado? El diálogo será con Alejandro Abulafia, que es presidente de la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines y gerente del Centro de Convenciones de Punta del Este. ¿Cómo se maneja el equilibrio entre mantener la calidad del servicio y expandir una marca? Una pregunta que nos va a responder Damián de Álava, que es director de Cute Cat y Urban Cats. ¿Cuál es la inversión perfecta? El diálogo será con el economista Diego Sokolovsky, que es coach financiero y autor del libro La Inversión Perfecta. Bienvenidos a Empresarios de Acá, es un gusto recibirlos como desde ya esta es la temporada número 11, empezamos en 2015, así que es un gusto siempre estar tratando aquí los temas empresariales de diferentes sectores, de lo que hace al trabajo, de lo que hace a la economía, profesionales que se vinculan al mundo de las empresas, que nos conforman todo este contenido especialmente dedicado a tratar temas empresariales y vinculados a los empresarios de nuestro país. Y en ese sentido vamos a hablar de lo que hace a un mercado muy interesante, que es el de congresos y convenciones, que también se vincula con el turístico, por supuesto. Y qué mejor que para hablar de esto es recibir ya a Alejandro Abulafia, que es presidente de AUDOCA, de la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines, y es el gerente del Centro de Convenciones de Punta del Este. Bienvenido, Alejandro. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, recientemente estuvo en un viaje muy interesante a propósito de promocionar nuestro país a nivel de lo que hace congresos, afines. Sí, exacto. Todos los años en realidad participamos de una feria en Frankfurt. Ajá. Se llama IMEX, es una de las ferias más importantes a nivel global de todo lo que es la industria MICE, que es el turismo de reuniones, es todo lo que es reuniones, incentivos, congresos y todo lo que es ese mundo de las reuniones corporativas también. Uh-huh. Y bueno, todos los años participamos en el mes de mayo en este evento en Frankfurt, donde básicamente nos reunimos con asociaciones profesionales que tienen sus congresos rotando según la asociación por el mundo, por la región, bueno, dependiendo sus parámetros de rotación, y con muchos organizadores también, ya sea de empresas que tienen sus organizadores in-house o de organizadores de eventos que tienen clientes corporativos que manejan también sus eventos en la región. Así que bueno, siempre vamos con una agenda de reuniones a estos eventos y promocionando obviamente el centro de convenciones, pero dentro del stand país y trabajando también por Uruguay. ¿Y qué se encontró allí a nivel de tendencias mundiales y que Uruguay de repente debería acompañar? Este evento en particular tiene mucho de lo que es reuniones. Ajá. O sea, la parte de hay otros eventos que la parte de capacitación o charlas las tienen en momentos distintos. En este caso, las charlas están en paralelo a las reuniones, por lo cual, por suerte, este año no pude participar de ninguna porque fuimos con la agenda bastante cargada. Pero lo que hacemos es tratar de hablar con representantes de determinadas asociaciones que están buscando el próximo destino para su congreso o algún destino futuro, porque hay parámetros de rotación que ya tienen 1, 2 o 3 destinos elegidos y buscan para 2028, 2030, 2000 algo, Uh-huh. y ahí entramos nosotros en contar lo que Uruguay puede ofrecer y tratar de entender cómo hacer para entrar en esa rotación, ¿no? Porque hay distintos tipos de segmentos. Una cosa es una asociación que normalmente va a venir al país si tiene un socio en Uruguay que quiera que eso pase y que trabaje para eso. Otra cosa es una empresa que tiene una decisión mucho más ágil y mucho más unilateral, por decirlo de alguna manera. Otra cosa son las agencias que lo que buscan es tener distintas opciones para ofrecerles a sus clientes y de ahí, bueno, ver por dónde el cliente quiere ir para su evento en ese momento particular. Entonces, realmente tenemos reuniones de todo tipo y lo que hacemos siempre es tratar de contarles lo que Uruguay puede hacer, los beneficios que tiene Uruguay para eventos internacionales, que los tiene, lo que nosotros, en mi caso, desde el Centro de Convenciones podemos ofrecerle, lo que Punta del Este como destino les ofrece. Y bueno, y también contándote un poco de AUDOCA, como el sector privado a veces en estas ferias que son lejos no puede participar en masa y no pueden ir todos nuestros socios, nuestra directora ejecutiva participó también con un escritorio vendiendo Uruguay y ofreciendo Uruguay para poder dar una visión un poco más amplia de la que, por ejemplo, tengo yo con mi emprendimiento y que de alguna forma sí podemos ofrecer Uruguay y volver con posibles negocios para nuestros socios en AUDOCA.
Y allí, Alejandro, ¿cómo viene lo que es el mercado de congresos y convenciones para Uruguay? El mercado de congresos y convenciones, este año último, la última estadística que salió, y salió justo en medio de IMEX, la Asociación Mundial de Congresos, todos los años saca sus estadísticas y las publica justamente en el marco de IMEX, como ese gran evento que te comentaba. Este último año, 2023, que son las estadísticas que salieron, 2024, lamentablemente bajamos en la estadística. Hasta 2023 veníamos con una muy buena recuperación post-pandemia, veníamos con niveles de recuperación por sobre la media. Este año pasado, por distintos factores, bajó un poquito la cantidad de reuniones asociativas, que son las que mide la Asociación Mundial de Congresos, o sea, son solamente las asociaciones profesionales. Eso no quiere decir que todo el mercado haya bajado, porque puede haber subido, por ejemplo, las ferias, las exposiciones, puede haber subido el corporativo, pueden haber subido los eventos de gobierno, o sea, puede haber otros factores que estén jugando a favor. En ese particular bajó un poquito, tenemos ahí un llamado de atención para trabajar, pero Uruguay tiene una serie de bondades y una serie de factores a favor que tenemos mucho para trabajar y para que sea realmente un segmento importante dentro de la actividad turística. ¿Qué tenemos de bondades? Lo primero que tenemos es un país que apoya los eventos internacionales. Uruguay ya desde hace muchos años tiene una política de exoneración de IVA para todo lo que son los eventos internacionales de estos segmentos, y eso es realmente un beneficio muy importante para todo lo que son los eventos internacionales. Esa exoneración de IVA viene con una declaración de interés turístico que trae aparejado, por ejemplo, posibilidad de importación temporal de equipos o de materiales que para los eventos también son importantes. Y dentro de los otros temas más de coyuntura de país, también Uruguay es un país que necesita visa para muy pocos destinos, por lo cual para eventos globales es muy fácil venir a Uruguay o tramitar los permisos para que los delegados vengan. Tenemos otra gran ventaja, que es que Uruguay tiene una muy buena participación profesional en asociaciones internacionales. Normalmente uno se encuentra con muchos uruguayos representando a Uruguay en sus asociaciones. En contra, y va un poco nuestra idiosincrasia, nos falta a veces creérnosla un poco más para tener esa motivación para que los eventos vengan. Realmente tenemos una muy buena experiencia cuando los eventos vienen. Los delegados internacionales se van encantados del país que tenemos, de la calidad de servicios que tenemos, de los destinos que tenemos para ofrecer en todo lo que es el turismo de congresos, pero a veces falta un poco esa voluntad del uruguayo que nos representa de levantar la mano y emprender esa aventura de hacer un congreso, porque no nos olvidemos que de repente tenemos un cardiólogo que se dedica a operar y que en algún momento le toca ser el organizador de un congreso mundial, de un congreso iberoamericano, latinoamericano, y tiene que de repente estar pensando en comités académicos, en programa del evento, en el presupuesto del evento, en los invitados, en la operativa turística, y es algo de lo que no se dedica, ¿no? Entonces también ahí nuestros socios de Audoca, toda esa red de soporte que tenemos en empresas organizadoras, empresas proveedoras de servicio, todo lo que es la parte de operativa turística, que Uruguay tiene agencias de receptivo, bueno, todo ese ecosistema corporativo que tenemos para asistir en este mercado, bueno, es el que toma preponderancia, pero particularmente en el mundo de los congresos, la mayoría de las veces necesitamos a ese socio local o a ese representante local que diga, nos toca en Uruguay, quiero traerlo para Uruguay, vamos a hacer este evento. Y en algunos casos son postulaciones complejas. Nosotros en el Centro de Convenciones tuvimos un caso muy resonado el año pasado, que fue el Congreso Latinoamericano de Avicultura. Fue un congreso que en noviembre convocó más de 4.000 personas. Estuvieron trabajando prácticamente un mes para ese evento, porque es un evento muy complejo, una exhibición comercial muy grande. Pero ese evento nosotros, para que llegara en 2024, lo empezamos a trabajar en 2015. Wow. Tuvimos que presentarnos una vez a la candidatura, la perdimos contra Perú. Volvimos de vuelta a presentar la candidatura en un momento posterior, con otro equipo de trabajo. Recién ahí logramos ganar la candidatura y en un proceso de 9 años terminamos haciendo un evento que tiene un impacto importante a nivel económico y a nivel destino, pero que muchos no se dan cuenta que ese proceso es de prácticamente 10 años para un evento de este porte. Entonces, bueno, todo ese proceso implica una serie de factores que, como te decía, tenemos factores muy buenos, tenemos factores a trabajar, tenemos fortalezas y tenemos aspectos en los que siempre tenemos que estar atentos para que no se nos vuelvan en contra, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa actitud, podríamos llamarle, ¿no? De ser un poco más, quizás tenaces, perseverantes, atrevidos por parte de los uruguayos para, ¿no? Un poco sacar pechera, quizás, que es lo que está faltando, que me mencionaba. Sí, creo que ahí lo que hace falta trabajar es la confianza, no a nivel personal, sino la confianza de que hay equipo para hacer las cosas. Y ahí, por ejemplo, nosotros
junto con el Ministerio de Turismo, desde la Asociación Uruguaya Organizadora de Congresos, tenemos un programa conjunto que desarrollamos que se llama el programa Embajadores. Ajá. Y justamente se llama así porque queremos que los participantes se vuelvan nuestros embajadores en el mundo para traer los eventos. Entonces, hacemos reuniones de trabajo, típicamente desayunos o almuerzos, en los que reunimos a profesionales que identificamos con potencial de captar estos eventos para nuestro país. La Asociación Mundial de Congresos, por ejemplo, trabaja una base de datos de todos los congresos asociativos del mundo y nos permite identificar cuáles son los congresos que por características y rotación pueden venir a nuestro país. Entonces, hacemos un evento de trabajo en el cual les contamos todo eso que yo les comentaba, ¿no? Toda la red de profesionales que hay para asistir, los programas que tiene Uruguay para apoyo a la captación de eventos, los programas que tiene Uruguay para apoyo al desarrollo del evento, cómo podemos asistirlos en esos procesos de presentación, que hay veces que son tan simples como levantar la mano, pero a veces yo siempre digo lo mismo, tiene un proceso de candidatura tan complejo como presentarse a la Copa del Mundo. Claro. Porque hay congresos que por tamaño no los podemos traer a nuestro país, pero hay congresos de 20, 30, 40.000, 50.000 personas que realmente competir por esos eventos es realmente complejo. Entonces, a nosotros nos toca en eventos de menor porte porque Uruguay normalmente ya hasta esto que les comentaba de 4.000 personas estaríamos prácticamente en las capacidades máximas a nivel evento, pero muchas veces tienen esos procesos de captación que hay que trabajarlos y lo que tenemos es que darle esa red de soporte al profesional que lo puede traer para que no lo sienta como una sobrecarga a su actividad, que normalmente es algo totalmente nada que ver al Congreso. Hay muchos que lo han hecho con mucho éxito y hay muchos a los que estamos tratando de evangelizar, por decirlo de alguna manera, y de volvernos nuestros socios estratégicos para que vengan más eventos al país. Allí, Alejandro, preguntarle, ¿no? Porque para hacer una aclaración que lo dijo al principio, pero es importante repasar, estamos hablando de lo que hace a congresos internacionales, no de eventos corporativos, ni otro. La Asociación Mundial de Congresos, que es un poco la guía en todo lo que es esto de información, trabaja estrictamente lo que llaman los congresos asociativos. Ajá. Y tiene una definición de congreso que es todo evento asociativo, o sea que tiene una asociación detrás, de por lo menos 50 personas y que por lo menos rota por 3 países. Claro. De ahí a los grandes congresos mundiales de 30 a 40.000 personas hay un abismo grande y obviamente se trabaja en función de las características del destino. Claro. A mí me pasa en el centro de convenciones, si mi auditorio principal no soporta más de 3.000 personas y bueno, no voy a poder ir a un evento que necesite una sala para más de 3.000. Claro. Y lo mismo pasa en toda la cadena con lo que son los hoteles, con sus salas o los distintos complejos que pueda haber en el país para lo que es eventos. Allí, ¿cómo está el esquema para lo que es el mercado de empleo, ¿no? Que está directamente relacionado con el mercado quizás de eventos, ¿no? Que puede aplicar para lo que es la atención de un congreso también. ¿Qué se encuentran allí? Ahí te hago una aclaración antes bien. que me faltó, porque sí es verdad que los congresos son los asociativos, Sí. pero nuestro segmento de mercado sí trabaja los eventos corporativos, Ajá. sí trabaja también lo que llaman los incentivos, que ahí hay una parte distinta de trabajo, y también todo lo que son las ferias y las exposiciones, donde tenemos algunas de carácter nacional y otras de carácter internacional. O sea, todo el espectro, lo que llamamos el MAIS, Sí. que es Meetings, Incentivo, Congresos y Exhibiciones, Bien. que es el espectro completo. Yendo a lo que es el trabajo, a mí me gusta siempre aclarar que hay 2 tipos de trabajo, por lo menos. Seguramente después cuando hablemos de impacto lo vamos a profundizar un poco más. Pero en lo que es el empleo, vos tenés por un lado el empleo directo, que es la gente que trabaja, por ejemplo, en el centro de convenciones donde estoy yo, la gente que trabaja en un hotel, la gente que trabaja en una empresa organizadora de congresos, la gente que trabaja en una empresa proveedora de servicios de infraestructura, de audiovisuales o de gastronomía. Ese es el empleo que es permanente. Los ejecutivos comerciales, las personas de operación, mantenimiento, coordinación, esos son empleos fijos que normalmente son los menos. A nosotros nos pasa que de repente, como les decía, ¿no? Este evento de avicultura que tuvimos el año pasado y hubo más de 400 personas trabajando para el evento. Claro. O de repente tenemos un gran banquete para 2.000 personas y precisamos solo 200 mozos para ese banquete. Claro. Pero son empleos que llamamos oportunidades laborales temporales, que se dan durante el evento, la preparación o el post-evento, pero no es un empleo permanente. Y después están los empleos fijos, que son, como les decía, los equipos permanentes de cada uno de los establecimientos. Pero sí, sin lugar a duda, tiene su impacto. Nosotros justo el viernes vamos a difundir el informe de impacto económico de nuestro centro de convenciones
y en el periodo que hemos estado evaluando desde la apertura hemos generado más de 10.000 oportunidades laborales asociadas a eventos, por ejemplo, Ujú. que eso es independiente de la gente que trabaja para nosotros en forma permanente. Bien, qué interesante allí. ¿Qué más se puede decir de lo que hace, ¿no? Al centro de convenciones, que es un punto neurálgico también Sí, para lo que son los sí, congresos, y ¿no? justamente es un proyecto que nace con la idea de generar ese turismo contraestación en Punta del Este, ¿no? O Claro, sea, nosotros, cuando se decide ir por este proyecto, que es un proyecto público-privado, ¿no? Fue inversión pública con gestión privada, el objetivo era, en un Punta del Este tan estacional y tan de temporada de verano, poder generar algún tipo de producto que de alguna manera toda esa maravillosa infraestructura que tenemos y que está muy bien explotada en verano pueda tener mayor actividad durante el año. Y de esa forma, el trabajo que hemos hecho, nosotros siempre decimos que ha logrado como generar una temporada extendida, ¿no? Porque marzo, abril y mayo, septiembre, octubre y noviembre, que son épocas que el clima de Punta del Este permite trabajar de otra manera, a otro tipo de tarifas que no son las de temporada, son meses que son muy codiciados por los eventos. claro, Entonces, hemos de alguna manera generado una temporada extendida que ya por septiembre empieza y que se empieza a pagar recién en mayo. claro. Nosotros este año en mayo tuvimos el Congreso Latinoamericano de Dermatología con más de 3.000 personas participando y 500 expositores. Entonces, bueno, todo eso genera un ecosistema que para Punta del Este genera noches de hotel, transporte, consumos en restaurantes, eventos satélites, porque una cosa es el Congreso que pasa en nuestro centro, pero muchas empresas o marcas en paralelo generan lo que llaman los side events, ¿no? Y todo lo que pasa alrededor de eso. Entonces, bueno, trabajamos esa temporada extendida y después hemos tenido muy buenas experiencias con casos puntuales, con eventos que por su rotación o por sus fechas caían en junio, julio, agosto, como fue el caso de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, como fue el caso del evento de las Américas de Interpol, o como va a ser el caso de la semana que viene, que estamos empezando 15 días de evento de Naciones Unidas en pleno junio en Punta del Este. Ujú. Entonces, bueno, todo ese trabajo tiene un impacto importante en destino porque genera actividad en una época donde normalmente no la tenemos. Es el impacto en el turismo. Sí, nosotros en todo lo que es el turismo de congresos particularmente nos gusta hablar de tres impactos. Tenemos el impacto directo, que es el gasto bien claro, ¿no? Alquilo la sala, alquilo la técnica, alquilo. Después tenemos el impacto directo, que ya es el efecto que eso genera en la economía local, y el impacto inducido, que es todo ese derrame que generan las economías locales cuando generamos un empleo o una oportunidad laboral temporal, esa persona tiene su ingreso, ese ingreso se derrama en supermercado, en las cadenas de valor, y hablamos ahí ya del impacto inducido. Entonces, hay estudios en la industria de reuniones que dicen que por cada $1 de impacto directo hay $1.60 en impacto indirecto e inducido. Entonces, Ujú, por cada dólar que nosotros captamos en la economía, el impacto total termina siendo de 2.6. ujú. Entonces, eso realmente es interesante cuando uno empieza a ver todo lo que pasa, ¿no? Alejandro, allí mencionaba al comienzo de la entrevista una cierta baja, ¿no? Que habían Sí, detectado en las últimas mediciones, año la 23, 24, la estadística 24, ¿qué sí. esperar para este año? Y bueno, nosotros siempre trabajamos para captar más eventos y eso, como te decía, ¿no? Depende de los parámetros de rotación, depende también de los parámetros de los profesionales que tienen capacidad para ir a captarlo. También hay una realidad que el efecto pandemia a veces se empieza a ver un poco retrasado, Ujú, porque nosotros todavía estuvimos hasta el año pasado, incluso teniendo eventos que fueron captándose pre y durante la pandemia, pero también es verdad que hubo un momento que hubo un corte y ese corte por suerte no lo veníamos sintiendo tan fuerte y a lo mejor es el momento en el que, bueno, vamos a sentir ese golpe pospandémico de ese efecto de reactivación que de alguna manera nos hace reiniciar. Yo lo tomo como un llamado de atención, ujú. como un aspecto que tenemos que trabajar. Nosotros en Audoca trabajamos cerca con el ministerio, tenemos un convenio de trabajo conjunto, como te contaba, por ejemplo, en el evento Embajadores, en acompañar a las ferias internacionales, en trabajar datos del sector, y lo tomamos como un dato de la realidad, que obviamente no es un dato de los más alegres de recibir, pero es un dato que nos dice, veníamos bien, tuvimos años muy buenos en la prepandemia, los años pospandemia veníamos recuperando por sobre el promedio, bueno, atendamos esto que probablemente tengamos margen de mejora como ya sabíamos que lo hacíamos, ¿no? Entonces, Ujú. lo tomamos como eso.
Qué interesante, Alejandro. Bueno, desde ya dejo extendida la invitación para otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que hacen, ¿no?, a las actividades económicas de nuestro país, y que tú tienes una vasta trayectoria y experiencia. Hoy presidente de UDOCA, de la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines, gerente del Centro de Conversiones de Punta del Este. Bueno, muchas gracias por Gracias venir por al la programa y te esperamos en otra oportunidad para seguir actualizando estos temas que hacen, ¿no?, a lo que es el sector, no solo de convenciones, el sector turístico, bueno, en definitiva, un pilar muy importante para lo que son las inversiones en nuestro país Sí, también. sin lugar a dudas, y con margen de crecimiento. O sea, los países con más desarrollo en el turismo de congresos y eventos, el porcentaje del turismo de congresos dentro del porcentaje del turismo total es bastante más alto que el de nuestro país. Entonces, lo que nos da no es la percepción de que estamos mal, sino que tenemos todavía un margen de crecimiento muy grande y que ese es en el camino que estamos trabajando, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, muchas gracias por estar Gracias aquí. por la invitación. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Bien, y lo anunciamos al comienzo del programa. Ya tenemos aquí en nuestro living a Damián de Álava, que es director de Cute Cat y Urban Cat, y también del Vicio Café. Damián, un gusto tenerte. ¿Hace cuántos años que ya no venías? No, desde que no me invitas. Bueno, es una buena respuesta para una pregunta que yo me esperaba que me digas años específicos, pero Las mujeres se acuerdan mejor de los años y de los tenemos tiempos. memoria. Sí, tienen otra memoria. Sí. Para algunas cosas fingimos Sí. demencia. Pero Damián, allí siempre hacemos una puesta a punto en lo que hace, ¿no?, a lo que es el negocio de servicios, en este caso, por ejemplo, vinculado a los servicios de peluquería. Y allí en estos años han pasado cosas muy interesantes con lo que son tus marcas, que son aperturas de nuevos locales, como Plaza Italia, que en la última entrevista repasábamos que estaba pronto a comenzar. También apertura de un local. 3 años ya estamos hablando Sí, entonces. muy Plaza interesante. Italia, 3 años ya. 3 años, y además en Punta del Este, ¿no? Sí, ¿Hace ahora- cuánto ya? Y Punta del Este es septiembre, o sea, no hace un año todavía. Bien. Es un crecimiento ahí estratégico, ¿Y cómo viene el desempeño? lindo. Lindo, bien, Viene bien, bien. viene bien. ¿Qué notas allí en el mercado de Punta Esteño / Maldonado, que también puede tomar la temperatura de cómo viene nuestro principal balneario, Bueno. todo el año, ¿no? Bueno, si estamos hablando de que en un año, no hace un año que estamos, todavía no le podemos tomar mucho la temperatura, Ujú, pero sí sabemos nuestra visión estratégica de lo que queríamos. Hace mucho tiempo lo veníamos planificando Punta del Este. ujú. Y era apuntar a ese público un poco más exigente, que es el público argentino, que es el público de Punta del Este. Y bueno, nosotros que conocemos de servicio, nos gusta brindar servicio, nos gusta ser bastante, ¿cómo te puedo decir?, punzantes o no sé, en eso. Y bueno, diferenciarnos con ese público y con ese servicio que nosotros hacemos. Ahora, cuando uno se expande, ¿no? Cuando uno expande su empresa, tiene allí un desafío que tú me explicarás. No sé si hay una receta, No pero perder la calidad.
Sí, a eso voy. Exactamente. El equilibrio entre la calidad del servicio y expandir la marca. Bueno, eso es algo que nosotros tomamos en cuenta, de no crecer por crecer. Hay un momento que vos creces y decís, bueno, crecimos, pero ahora necesitamos ordenar. Y estamos en esa etapa de no crecer por abrir un local, sino en tratar de unificar nuestro sistema, de unificar nuestro servicio y que sea una experiencia, como damos nosotros, diferente, que sea igual de buena en todos lados. Dame Eso un es- ejemplo de cómo se unifica esa experiencia con capacitación para todo Con el personal. procesos. Procesos. A ver, ¿qué les Trabajar con el equipo. El proceso, vos vas a la peluquería. Sí. Bueno, el proceso es recibirte, tomarte el abrigo, darte un cafecito, la masita, la experiencia, la música, el aroma. Eso es la experiencia que hablamos hace 17 años con tu colega Cairo Herrera, que dice, vi la experiencia de CuteCat, de transmitir esa experiencia hacia todos los locales. Allí, lo que es, tú, digamos que pusiste el foco muchísimo en lo que es el cliente masculino, más allá de que hoy la clienta tiene su lugar en Urban Cat. Hablabas hace algunos años de que han cambiado los hábitos de cuidado personal del hombre, ¿no? Allí, ¿qué puedes decir hoy, ¿no? De los servicios solicitados, ¿no? Bueno, después de la pandemia hubo un cambio. Ajá. Hubo un cambio importante que creo que llegó para quedarse. Estábamos hablando fuera de cámaras ahora y en el hall del hotel de lo que viene, del cambio que el paradigma ese que teníamos de ir a trabajar, de lo que sea. Bueno, y ahora gente que trabaja de la casa, gente que se cuida de la casa, gente que se lleva productos para la casa. Es algo más integral. El asesoramiento ya no es solo el corte de pelo o el color, es un asesoramiento integral. ¿Qué producto llevarte? ¿Hasta qué cepillo uso en mi casa? ¿No? ¿Cómo no tironear el pelo? No sé, o sea, cambió mucho después de la pandemia. Y eso llegó para quedarse y creo que está bueno, porque la gente iba solo a la peluquería y después era un desastre en la casa y después nosotros teníamos que arreglar lo que pasaba en la casa y nos llevaba mucho tiempo y a veces, entonces, no llegábamos siempre al punto de partida. Estábamos hablando de auto. Bueno, vos te llevas el auto a tu casa, vos te usan los autos. Bueno, en tu casa tenés que hacer un mantenimiento. A todo le tenés que hacer un mantenimiento. Y el pelo, que es el marco del rostro, es lo más importante de mantener, ¿no? Bien, no, ni que hablar. Y así, en lo que haces por ejemplo, al equipo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo ya de casi 50 personas dentro de todas las empresas. Bien, Sí, habrá que trabajar en el equipo. Sí, y allí, ¿cómo aplicás lo que es el criterio de la formación y la selección? ¿No? Porque es interesante, pues tú estás ofreciendo servicios, y te lo pregunto quizás si lo quieres hacer específicamente para el rubro de peluquería o en el marco general de una empresa que brinda servicios. ¿Cómo es el criterio hoy de selección, de capacitación, ¿no? ¿Qué te encontrás con el mercado laboral cuando tú decís, bueno, quiero ampliar mi equipo, ¿no? ¿Cuál es la realidad que tú encontrás? El criterio que nosotros estamos usando y que estamos tratando de forzarlo lo más que podemos es que sea buena persona. Ajá. Trabajar con malas personas a la larga se hace muy difícil. En algún momento te complica. Entonces, primero e importante es que sean buenas personas. Después vienen 500 cosas más, que esté, bueno, que sepa trabajar, que sepa dar servicio, que le guste, porque hoy ya no hablas ni de edad, hay gente que rinde mucho más, gente que está cerca de los 50 y de repente tenés jóvenes que están más comprometidos o menos comprometidos. Hoy el mercado es así, no hay algo así específico. Pero bueno, conversar, hacer una entrevista, tratar de no apurarse, entrevistar una vez, 2 veces, 3 veces, que a veces cuando uno trabaja en el apuro, me faltó una persona y bueno, vamos a tomar y vamos a... Bueno, tratar de respirar, de mirar un poquito qué está pasando y no apurarse. También en todos los cargos, por ejemplo, nosotros estamos poniendo una encargada por local, no nos estamos apurando. En otro momento decíamos, hay que poner una encargada ya, y ante cualquier problema hay que poner la encargada. No, busquemos la encargada. Primero si la tenemos interno en nuestro equipo y después a ver si podemos conseguir algo afuera si no la llegamos a tener.
Ujú. Allí qué interesante lo que tú decís, porque hace unos días conversábamos con Ernesto Jara, que es un coach ontológico, y él expresaba aquí en el programa justamente, entre otras cosas, la importancia de lo que tiene que hacer un líder o el empresario, de afinar esas habilidades, de tratar de deducir si esta persona qué intenciones tiene. En este caso entraría quizás el capítulo si es buena persona, ¿no? Con los años lo has adquirido, te fue difícil porque uno cuenta las buenas, las ganadas, pero también se ha llevado golpes. Todo el Identificar. tiempo. Hay golpes diarios. Ujú. Viviendo y aprendiendo, decía un gran amigo y un colega que yo empecé a trabajar con él. Pasan cosas todo el tiempo. Uruguay es un mercado complicado también para seleccionar gente, y específicamente de peluquería. ¿Por qué? Porque el autoempleo en la peluquería es el principal negocio. Mucha gente trabaja para ellos mismos. Ujú, La peluquería es un negocio de autoempleo. ujú. Llevarlo a escala es difícil, tiene un margen muy chico, y llevarlo a escala es difícil. Entonces, y más nosotros con horarios extensos cerramos 23 horas en Punta del Este, por ejemplo. Ujú, Trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas todos los días del año. ujú. Hasta las 21 en invierno, hasta las 22. O sea, la gente tiene un promedio más o menos de 1 hora y media para llegar a su local por la zona donde viven. Entonces estás hablando de un montón de horas de ómnibus, un montón de horas de manejar, de moto, de auto, de lo que sea. Llegar y después trabajar todas esas horas. Es una profesión bastante dura. Ujú, La Eh, postura, el trabajo de la gente. No es ujú, fácil, ¿no? ujú. Las lesiones, todo lo que pasa con la gente, la tendinitis, o sea, pasa de todo con el equipo. Ujú. Allí, Damián, hablabas en alguna oportunidad, yo recuerdo, de lo que hace a la profesionalización de la industria, ciertos cambios necesarios, quizás allí que puedas mencionar, de cómo lo ves, o no sé si hace a la regulación en sí, o algo que quieras destacar. ¿Algo positivo o algo negativo? Las dos. ¿Las dos? Bueno, recién estábamos hablando fuera de cámaras con los Luchos. Y Lucia, para aclarar, para quienes están del otro lado, Luis, mi socio, y Lucho, tu... Luciano Sueiro, que es mi productor audiovisual. Bien. Y Luis da Silva, que es mi socio. Ujú, Y estábamos hablando un poco de eso, de lo difícil que se está haciendo con Ciberlunes, con esto, con lo otro, con productos. Cualquiera vende un producto hoy en día. ujú, Ni siquiera a veces tiene que ser una persona que te asesora, se venden por Mercado Libre los productos. ujú. Hay gente que dice el azul, el rojo, el verde, venden cualquier cosa. Entonces hay que profesionalizarse hasta para vender por redes sociales. Ujú, Hay un cambio, hay una empresa transnacional que es chilena y que está abriendo peluquerías en Uruguay, que trabaja a pérdida, también hay que competir con ella. ujú. Pasan cosas. Hay que estar atento, hay que estar siempre atento y siempre trabajando todos los días para mejorar y dar lo mejor que uno sabe, como nosotros, que es nuestra experiencia de tantos años de peluquería, ¿no? ¿Y lo positivo? Lo positivo, hacer lo que a uno le gusta. Ujú, Creo que cuando uno hace lo que le gusta, a la larga se ve. ujú, Ahí se tiene que ver. Si uno lo hace con entusiasmo, con ganas, con cariño, o si no. Creo que eso la gente lo palpa. ujú. ¿Se viene algo nuevo para adelantar? ¿O en qué proceso estás como empresario? Estamos en proceso de organizar, que estén los procesos bien, que estén bien definidos, que las empresas sean lo más redituables posible, que a veces Ujú, es difícil en un país como Uruguay, que es muy caro. ujú. Y estamos en ese proceso, no queremos crecer por ahora más. Bien, no te convencí todavía. No, No. todavía no. Todavía no. Bien. Hay un dicho que dice, si la montaña, ¿cómo es? ¿Qué dice? Bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Bueno, Te está bien. estamos esperando un poquito más cerca. Ella tiene 3 autos y no se quiere mover. No, bueno, yo siempre le sugiero a Damián ir por otras zonas aledañas a Ciudad de la Costa, pero ya lo conversaremos. Damián, bueno, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo para venir Un hasta aquí a placer, conversar conmigo. Siempre es lindo hacer una puesta a punto contigo, porque además tienes una visión no solo de hablar del servicio en sí y demás, sino de lo que pasa en el sentir del empresario, ¿no? Que está ofreciendo servicios,
que tiene ciertas complejidades como cada una de las industrias y los sectores y que lo sabes expresar muy bien. Me quedo con las ganas de tu faceta de músico que no veo acá. El saxo. Pero para la próxima yo te invito a que vengas en otro mood. Puede ser. Por supuesto. Y te agradezco que seas tan claro en los conceptos y bueno, nos vemos en otra oportunidad, seguramente en Vicio Café, que es otra de tus líneas de negocio que acompaña muy bien el concepto, ¿no? Hablamos. De Cute y de Urban. Estoy como Forlán, que en un momento nadie le decía, dijo, yo soy mejor porque le pego con la derecha y con la izquierda, viste que Forlán lo dijo. Bueno, yo te dije que íbamos a hacer la primer peluquería con cafetería de especialidad, en una nota muy, sí, de me muchos acuerdo. años. Lo podemos repasar en YouTube. Y bueno, somos la primera peluquería que tiene cafetería de especialidad. ¿Cómo viene el negocio allí? Abrieron otras, muy lindo. Bien. Muy bueno. Bien. Muy lindo. Bueno, te felicito por todos estos emprendimientos que además te hacen único en el sentido de que armonizás todo un concepto. No te vas por otras áreas que no tienen nada que ver, así que te felicito por lograr eso, que es muy difícil emprender. Siempre digo que se romantiza mucho, pero hay mucho de trabajo detrás y da muchas satisfacciones, así que realmente de corazón te felicito por todo lo que te propones, lo puedes lograr con mucho esfuerzo, por supuesto. Así que, bueno, gracias por compartir tu experiencia. Gracias por la invitación. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Cuando la persona tiene más edad es cuando más con sus pensamientos vuelven a la infancia. Entonces me permite recordar cosas que son parte de mí, todas las que pongo ahí, desde mi familia, de los lugares donde estuve, desde los equipos en que estuve, las parcialidades, o sea, una vivencia enorme. Y yo lo hice porque informar más del Tavares persona. Y después que me convencí, lo hice. Vamos a ver si lo hice bien. La verdad es que yo siempre quise tener una. Cuando la fui a buscar tenía un pulovercito de lana puesto. No, era un amor. ¿Cómo no me la iba a quedar? Ese día me la puse en la falda y estaba toda calentita. Era una estufita. Desde ese momento siempre la tengo encima. Mientras estudio, mientras miro una peli. No te imaginás lo que fue cuando la metí a la cama. Se fue a los pies directo. Y muchas veces me preocupo porque no la encuentro. Y la busco por toda la casa, entre las sábanas, adentro del placar, abajo de la cama. Pero al final siempre aparece. No sabés todo lo que la apretujaba yo y ahora que está un poquito más vieja, cada tanto se le escapa un chorrito. No da para más la pobre. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y deja la bolsita de agua caliente. Usa el aire acondicionado con tranquilidad, porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Bien, continuamos en Empresarios de Acá. Y ya tengo los estudios al economista Diego Sokolovsky, que es MBA, es licenciado en Administración de Empresas, por supuesto es economista, es coach financiero certificado y es autor del libro
la inversión perfecta que yo tengo aquí en mis manos. Y dice, ciencia y sabiduría ancestral para el manejo del dinero. Es altamente interesante, una lectura muy, muy amena, muy fácil. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por el libro. Al final del programa lo quiero autografiado. Que la Y disfrutes. lo vamos a dejar aquí certificado, Bien. que eso pasa. Bueno, Diego, hay un camino que te ha llevado de ir a las finanzas tradicionales, a la economía, desde la economía pura y dura, de ese asesor financiero que quizás empezó en la banca tradicional, a incorporar herramientas del coaching, la neurociencia, sabiduría ancestral. ¿Ahí qué pasó? La vida me puso en una mesa de dinero cuando era recién recibido y tratar con clientes de muchísimo dinero y ver cosas que decía, no entiendo, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué esto? Y como economista ver que todo lo que había estudiado fresquito de la universidad, los modelos económicos que tanto disfruté, cuando ibas a la realidad pasaba otra cosa. Podría hablar el presidente de la Reserva Federal, decir una cosa y pasar lo opuesto a la literatura. Y siempre tuve esos dos ruidos adentro de qué pasa con la teoría económica y qué pasa con el ser humano que está haciendo esto, qué es lo que está buscando. Y ese ruido en ese momento, en esa época, todavía no existían las finanzas conductuales, la neurociencia tan desarrollada, y me incomodaba. Y bueno, empecé a buscar lecturas con el correr del tiempo y descubrir que hay un camino que se llama economía conductual. Después el coaching financiero, hice mis posgrados en psicología financiera, y ahí es cuando ese ruido que tenía dentro lo pude acomodar. ¿Y allí qué ruidos encuentras entre lo que es la toma de decisiones financieras y que tienen los empresarios, por ejemplo, a la hora de decidir, de tomar una decisión de inversión o endeudarse? ¿Qué te sorprende allí? Yo siempre fui un economista muy cuantitativo, entonces para mí los modelos eran la verdad. Y te das cuenta que al final del día, cuando alguien toma una decisión, no está optimizando una planilla. Vos podrás hacer tus cálculos, pero llega un momento que decidís desde otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? Es cuando llegues a tu casa y le cuentes a tu familia si fracasaste, el miedo que tenés, qué van a pensar de vos tus amigos, el quererse por lo que uno logra y no por lo que uno es. Y ahí es cuando viene la psicología financiera, el coaching y la neurociencia a mostrarte de que la vida va mucho más allá de la planilla, y la planilla no captura la esencia del humano, que al final del día es el que va a tomar una decisión. Y la va a tomar mirando, ok, esto es lo que mejor debería ser, pero me da miedo, pero no estoy seguro, pero quiero mostrarle al mundo algo mucho más, o por las dudas hago mucho menos, o por las dudas no hago nada. Y ahí es cuando entra toda esa parte de la neurociencia, de cómo estamos cableados como humanos. El cerebro es una máquina espectacular, pero es espectacular para la supervivencia. Cuando vamos a hablar de temas de dinero, ahí se desconfigura todo y empiezan los cortocircuitos. ¿Y qué cortocircuitos encuentras en los empresarios que te sorprenden? En esa, por ejemplo, esos encuentros que tenías cuando eras joven, que decías, no puede ser, que quizás te sorprendías decir, esta persona que maneja tanto dinero o que está en este mundo, que no vea esto, ¿no? ¿Qué te sorprende? Me sorprende que la gente no sabe que somos tan humanos, que atrás de esas decisiones son inconscientes, ¿sí? Que la gente no toma conciencia del porqué de las cosas. A veces el empresario o el inversionista, el que fuera, toma ciertas decisiones, ciertos riesgos. El riesgo es una buena palabra. Hasta que tomas un riesgo que te descalabra. Si un riesgo te descalabra, ya no fue una buena decisión. Entonces, a veces hay que mirar y decir, voy a hacer esto, y está bueno, el emprendedor, el empresario, tomar riesgos es lo que lleva al crecimiento de los países y de las economías. Pero tenés que mirar para qué lo haces, por qué lo haces. Cuando estás tomando una decisión, ¿qué estás analizando? Hoy la neurociencia te muestra que cuando hablas de temas de dinero, se activan en el cerebro las mismas zonas que se activan cuando alguien es drogadicto, es adicto al crack. Entonces, cuando vos empezás a hablar de dinero, toda esa optimización y esa racionalidad del empresario, del ser humano, se te inunda de químicos que te hacen cuidarte. Por ejemplo, el sesgo de la parálisis, es decir, no voy a hacer nada por las dudas, me da miedo, como un animal, ¿no? Es el ser humano, el humano, ¿no? El que optimiza. Tengo miedo, no sé qué hacer, y ¿qué hacen los animales? En inglés, bueno, en español se dice o se paraliza, o pelea, o sale corriendo.
Bueno, muchas veces nos paralizamos. O salimos corriendo de la oportunidad porque nos dio miedo. Eso es algo que pasa, y así está en la literatura, hay cientos de sesgos, y los tenemos todos. Y eso es lo que le pasa al empresario, te pasa a vos, me pasa a mí, en el día a día. Estamos configurados para simplificar. Si vamos tomando cada decisión desde el punto de vista racional, sería imposible. Tomamos miles de decisiones por día. Yo leí por ahí que contaban que el presidente Obama en Estados Unidos, todos sus trajes eran iguales, eran negros y su corbata, porque no podía tomar más decisiones, sino el cerebro se agota. La energía que tenemos que usar no la podemos usar para las decisiones rutinarias. Entonces pasa que muchas veces vamos en piloto automático, y el empresario también. Y así que, por ejemplo, cuando te convocan, ¿qué tipo de problemas te lleva el empresario uruguayo? El empresario uruguayo, o la persona que no es empresaria, todos al final del día vamos para el mismo lado. A veces no nos salen las cosas como pensamos, tomamos decisiones que decimos, uy, ¿para qué la tomé? O a veces necesita con quién hablar, ¿sí? Porque hay una frase que me gusta también, me gustan mucho las frases: nadie puede ver su propia sombra. Es muy fácil darte a vos un consejo, porque pasan en las parejas, en las familias, ¿no? Vos hablas con alguien, con tus amigos, y decís, qué bien, cómo me dice las cosas, qué inteligente. Pero cuando te toca a vos, no sos tan inteligente como cuando aconsejaste al otro. Mirar de afuera es fundamental. Y ese es el trabajo más importante, ¿no? de un coach o de un asesor. Quitarle un poco las emociones que tiene la parte involucrada para poder mirar con más distancia y tratar de buscar esa racionalidad que hay que tenerla, conociendo la otra parte, ¿no? La neurociencia, la psicología financiera, del por qué le está pasando eso al otro, y buscar la manera de usarlo para el bien. Danos un ejemplo. Por ejemplo, obviamente sin nombrar la persona en sí, pero de alguna dificultad, y cómo detectaste tú que había que tratarlo de otra manera, quizás aplicando sabiduría ancestral, por ejemplo. A ver, muchas veces me encontré con gente con buenos patrimonios que nunca estaban satisfechos. ¿Sí? El ser humano, hay una cosa que se llama adaptación hedónica. Vos vas por los primeros 1000 con toda la adrenalina del desafío y llegaste, la felicidad te dura poco y te volvés a acostumbrar a que esa es tu nueva base. Vivimos en un mundo de relatividad. ¿Sí? Cuando tenés 1 querés 2, cuando tenés 2 te acostumbraste, decís, bueno, vamos por el 3, el mirar para el costado, decís, bueno, pero aquel tiene uno más, o aquel tiene un coche más nuevo. Hay estudios un dealer de autos en Estados Unidos que ponía un auto nuevo en el barrio y la gente miraba y decía, uy, un vecino se compró uno nuevo, yo también me lo quiero comprar. Entonces siempre estamos mirando al costado y eso no funciona. De hecho, los ingleses tienen una frase específica para denominar, no me acuerdo ahora, ese efecto, ¿no? Que uno tiene de mirar al vecino, y querer y desear, tienen siempre una palabra los ingleses. Y la frase que conocemos todos, el pasto del vecino es más verde, no es así. No es así. Allí, ¿cuesta hablar de dinero? Aún así, cuando, por ejemplo, en una empresa es el centro, ¿no? Quizás. ¿Sabes por qué cuesta hablar de dinero? Porque el dinero no es solamente el billete o el número en la cuenta. Es cómo te vinculas con eso, qué sentís atrás de eso. Y eso habla de la persona, eso habla de tu ego, de tu autoestima, de mostrarte más fuerte, más débil. Y ese es el dinero, es la parte humana, el lado humano del dinero, que es el que hace al final tomar las decisiones. Por eso cuesta hablar de dinero. También estamos en un país como mucho más conservador, de mostrar menos. No digo que sea bueno o malo, pero en este país el que tiene un auto nuevo más caro, no sé si te van a aplaudir. Y en otros países al revés, qué bien, lo felicito, logró. Hay como una cultura más conservadora, me parece, en Uruguay. Mi hipótesis es que como somos un mercado mucho más chico, el éxito es más difícil. No digo que no se pueda, es más difícil. En este país, si te caes, volver a levantarte es difícil, porque el mercado tiene oportunidades más chicas, por lo menos antes. Hoy el mundo ya es global. Pero eso quedó guardado en los guiones financieros que vamos teniendo, ¿no? Nuestros abuelos, todos inmigrantes, vinieron sin nada, tuvieron que empezar de a poco. El éxito en esa época quizás era más fácil, había menos competencia, no sé. Es lo que uno escucha y ves, eso es lo que uno queda guardado. Antes era más fácil.
no sé. ¿Le sigue costando al empresario decir que le va bien? Le sigue costando, hay muchos que sí, le sigue Por costando. esa idiosincrasia que tú marcas. Yo pienso que sí, a veces también está bien un poco de humildad y no estar ostentando de más, no porque no lo hayas ganado y no lo hayas logrado, pero bueno, hay un poco ahí de cuidado, o al revés, el que muestra mucho es por su necesidad de ego, de decir, mírame, yo sí soy exitoso, pero no te hace más exitoso un auto más caro o un cero más en la cuenta. Hay otro lado, porque como te dije, podrás tener 1 o 10, es cómo te vinculas con ese número al final del día. Allí mucho tiene que ver seguramente el bloqueo, ¿no? Mental o emocional que pueda llegar a tener el empresario con ciertos temas. El éxito puede, contar que el éxito puede ser uno, ¿entiendes tú? ¿O qué otros? Mira. U otros, si no es ese. Somos todos humanos y cada uno en un momento determinado de su vida está mostrando cómo se posiciona frente a determinados temas. Hay una cosa que se llama arquetipos financieros, ¿no? ¿Cómo es tu mapa? Si sos una persona... hay distintos, ¿no? Es una cosa de la psicología que hizo Carl Jung, un psicólogo, psiquiatra europeo, y eso lo trasladamos al mundo financiero. Entonces vos en un momento podés decir, bueno, ahora yo soy una víctima. Uy, mirá, no puedo salir adelante porque, bueno, me pasaron estas cosas, pobre de mí, necesito que ahora me retribuyan. Pero eso no te configura en ese momento. En otro momento puede ser de otra manera. Tiene que ver con toda tu historia financiera, tu biografía. ¿Qué te pasó de chico que escuchaste de tus padres, de tus referentes, de los que te cuidaban, de tus maestros, de tus amigos? Entonces, somos de una manera y algunos necesitan mostrarse como poderosos. ¿Por qué? Porque quizás tengan baja autoestima, porque tuvieron una vida muy sacrificada, porque vienen de una familia donde se cayeron, quebraron, o hubo problemas por dinero y ellos quieren mostrarse que ellos ahora sí pudieron. Entonces, cada momento es diferente para cada persona, depende de su historia, pero lo que sí nos hace igual a todos es esa humanidad. Tenemos los mismos sesgos, los mismos, el cerebro se activa de la misma manera. Cuando hablas de dinero, te cuesta mucho más disfrutar de una ganancia de lo que te duele una pérdida. ¿Por qué? Porque estamos configurados para sobrevivir y en el cerebro, ante una pérdida, la zona que se activa es mucho más poderosa de lo que se te activa la satisfacción. Estamos configurados para actuar instintivamente en la neurociencia, ¿no? En la parte de atrás del cerebro tenemos la amígdala, que es la que el instinto, el impulso, se conecta con la parte racional del cerebro, que es en la frente, el córtex, y tiene muchos más conectores de atrás del impulso al cerebro que del cerebro al impulso. Entonces ya estamos flechados. Y a veces el empresario mucho más, porque quiere ser exitoso o porque ya fue y se piensa que es un superhéroe y que todo lo hace bien, el sesgo de la sobreconfianza, o todos esos que todos los tenemos, y depende de qué te pasó en la vida, vas a resaltar más o el otro, uno u otro. Allí, ¿qué reflexión final quisieras compartir que incorpore quizás lo que hace, ¿no?, al empresario, el relacionamiento con las inversiones, la toma de decisiones, la soledad que muchas veces tiene el empresario, que, bueno, se puede apoyar en coaches, pero muchas veces no lo hace, creo que son menos de los que quizás deberían, pero ¿qué reflexión final podrías dar? Mira, yo me fui del lado súper cuantitativo al lado humano del dinero. Y eso es, no lo busqué, me pasó, fue la vida que me llevó a ese lado. Y lo que te puedo decir por experiencia de ver siempre es que al final del día el dinero es una herramienta, ¿sí? El dinero es, lo escribí en el libro, el dinero es el marco del portarretrato y lo importante es la foto. Entonces, cuando vos quieras hacer más dinero, está bien, está bueno, esa es la adrenalina, el motor del crecimiento de las familias, del bienestar. El empresario que es exitoso va a contratar más gente, va a mover, va a hacer el bien. Pero el dinero es para eso al final del día, es para hacer el bien. Y eso es lo que también la ciencia y la neurociencia te muestran, de que la gratitud y un montón de otras cosas del lado humano, de usar el dinero para el bien, es lo que te lleva al éxito y a la inversión perfecta. La inversión perfecta es la que te hace feliz y la que te hace dormir bien, no es la que te hace ganar más y más millones. Ese es mi mensaje. Mi mensaje es, ¿tenés la suerte de tener dinero? Entendé para qué, cuál es el propósito. Está bien querer más, pero también desde un lugar de decir, es suficiente. Suficiente no es no querer. Suficiente es decir, acá estoy bien. Y esto lo disfruto. Y si hago más, divino, por la adrenalina, por
por el hacer más para ayudar y el generar oportunidades. Ese es el mensaje, esa es la inversión perfecta. Bien, clarísimo. Qué lindo conversar contigo, el economista Diego Sokolovsky, que es coach financiero y autor del libro La inversión perfecta, pero por supuesto para saber más, mejor, lo tienen que leer. Y yo te comprometo aquí, ya agradeciéndote por haber venido al programa, te espero en otra oportunidad a que me lo dediques, por supuesto que sí. Claro. Y bueno, gracias, vamos a seguir conversando de inversiones y si son tan perfectas o si buscamos la perfección en ellas, te vamos a convocar a ti. Gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de varios temas y para repasar en esta contratapa comenzamos hablando del sector de los congresos, de eventos corporativos, que ha tenido una baja en el último año y el desafío es seguir creciendo en este sector que potencia muchísimo el sector turístico también. Ese es el efecto derrame. Uruguay tiene mucho para ofrecer, una capacidad quizás limitada, pero en eso se encuentra trabajando el sector privado y también en coordinación con el sector público. Por otra parte, hablamos del rubro servicios, puntualmente los servicios de peluquería y cómo los empresarios vinculados a este sector tienen el desafío de mejorar sus propuestas y que sean atractivas, por supuesto, porque justamente el servicio de peluquería tiene mucho de lo que es el autoempleo. Entonces debe de ser atractivo integrar un equipo y no hacerlo entonces de manera independiente. Uno de los tantos temas que hablamos en el programa de hoy. También hablamos de lo que es la inversión perfecta, aquella que coincide con mi realidad, me hace sentir bien, no me hace sentir incómodo. Y de también cómo sigue costando en muchos empresarios hablar de temas vinculados al dinero, la toma de decisiones, hablamos de las emociones, cómo impactan. Así que para amplificar estos temas, los invito también a repasar la nota anterior que realizamos aquí en el programa Empresarios de Acá. Yo los espero todos los viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV y por nuestro canal en YouTube, que se pueden suscribir y si les gustó este video le ponen like y nos acompañan en la próxima edición. Los espero. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.